Medidas de efectividad y microcosteo, colecistitis. Grupo 1 conformado por José Eduardo Hernández Paniagua, Marisela Hernández e Indira Hernández. Factores de riesgo, edad más frecuente después de los 40 años, más frecuente en las mujeres, durante el embarazo se incrementa, al igual que con el consumo de ciertos medicamentos o la administración como es la ceftriaxona o los fibratos, antecedentes familiares de litiasis biliar, obesidad, pérdida rápida de peso, nutrición parenteral, diabetes mellitus, entre otros. Según las evidencias y recomendaciones provenientes de las guías de práctica clínica en el manejo de colecistitis, como punto de buena práctica se tiene promover la educación nutricional y la práctica de actividad física en la población general de riesgo para colecistitis y colelitiasis. En cuanto al diagnóstico, es clínico, se evidencia el signo de Murphy positivo, la presencia de masa en cuadrante superior derecho y dolor en el mismo, resistencia muscular, náuseas y vómitos. En cuanto a los estudios de laboratorio, no hay una prueba de laboratorio específica para colecistitis y colelitiasis. Pueden ser de utilidad la biometría hemática o la PCR, y ante la presencia de fiebre o sospechar proceso infeccioso, se puede solicitar el hemocultivo o cultivo de secreciones. Pruebas de gabinete. El ultrasonido abdominal tiene una sensibilidad cercana al 98% en los casos de colelitiasis si es realizado por personal experimentado, porque es la prueba no invasiva de primera elección. Tratamiento farmacológico. Uso de ácidos biliares orales, como son el ácido ursodesoxicólico o el ácido quenodeoxicólico, que se utiliza en ciertas circunstancias especiales, como son pacientes con alto riesgo quirúrgico y aquellos que se rehúsan a la cirugía. El uso de analgésicos y antibióticos. En cuanto al tratamiento no farmacológico, tenemos la litotricia, y en el quirúrgico está la colecistectomía abierta o la colecistectomía laparoscópica. Antecedentes. Entre un 10 a un 20% de las personas estadounidenses van a presentar cálculos. De esa parte, un 5 a un 20% van a desarrollar colecistitis. Un tercio van a desarrollar colecistitis aguda y la mayoría de los afectados van a tener una remisión entre 1 a 4 días y tan solo un 25 a un 30% de estos individuos van a necesitar cirugía o van a presentar complicaciones y van a requerir la colecistectomía. En el año 2007 se otorgaron 218.490 consultas por colecistitis, ocupando esta el primer lugar como causa de consulta en cirugía general, siendo la colecistectomía la intervención quirúrgica que se realiza con más frecuencia en este mismo servicio. Después de la cesárea, la colecistectomía es la segunda intervención quirúrgica que se realiza con más frecuencia en el IMSS, con un total de 69.675 colecistectomías, de las cuales 47.147 se realizaron vía abierta y 22.528 por laparoscopia. La colecistitis y la colelitiasis ocupan el 7º lugar entre las 20 principales causas de egreso en el IMSS durante el año 2007 y ocuparon el 17º lugar entre las 20 principales causas de consulta por especialidad en el mismo año. De la cirugía laparoscópica contra la cirugía convencional en el tratamiento de la colecistectomía, vamos a abordar ahora el tema de los comparadores. Tenemos entonces que para poder continuar con el análisis se tuvo que haber identificado que todos los estudios o los estudios que se revisaran tuvieran un modelo matemático que permitieran identificar claramente cuáles son los beneficios esperados, la efectividad y los costos de esta en la atención de los pacientes con colecistitis sometidos a tratamiento quirúrgico. Entonces, aquí podemos evidenciar que en todos los casos los tratamientos realizados quirúrgicos tienen ya comparativamente mayor beneficio contra el manejo conservador, es decir, los pacientes no operados. Pero ahora enfoquémonos a los resultados que se obtuvieron de realizar una cirugía laparoscópica contra una cirugía abierta. A bien, a comparar que la cirugía tiene resultados de efectividad y seguridad
directamente relacionados con esta, los cuales son la mortalidad y sus complicaciones. Y dentro de las complicaciones podemos encontrar la lesión de la vía biliar, la infección, la hemorragia y la tasa de reintervención. Y dentro de los comparadores de costo-efectividad encontramos la calidad de vida. En el estudio revisado encontramos como calidad de vida el bienestar psicológico, el perfil de salud y propiamente la escala del dolor que el paciente tuvo. Los resultados obtenidos de la mortalidad comparativamente entre la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica fue de un 21% de los pacientes sometidos a la cirugía convencional tuvieron mortalidad, mientras que solamente en el 16% de los que fueron sometidos a una cirugía laparoscópica fallecieron. Esto nos evidencia que la efectividad de la cirugía laparoscópica es mayor que la efectividad de la cirugía convencional. El estudio de costo-efectividad en cuanto a colecistitis se efectuó en el Hospital General de México en el año del 2011. En promedio, los pacientes que tenían el padecimiento de colecistitis, dependiendo si tenían el cuadro agudo o crónico, fue el método en cómo venían para diagnosticarse. La consulta en promedio costaba en unos 600 a 1000 pesos en un hospital privado y un ultrasonido 700 pesos. En este caso, la mayoría de los pacientes que acudían al hospital, muchas veces como el cuadro era agudo, iban a una consulta privada. Entonces tomamos como referencia que la consulta de primera instancia era privada y costaba aproximadamente unos 800 pesos, y para dar el diagnóstico, si el cuadro venía agudo, se daba al momento, con necesidad de ultrasonido. Bueno, se reclutaron 248 pacientes, de los cuales 154 fueron una colecistectomía abierta y 94 con una colecistectomía laparoscópica. En la edad promedio fueron de 42 años, de un sexo femenino. El tiempo en la sala quirúrgica fue similar en ambos casos, lo que no fue así fue el tiempo de recuperación. Como podemos visualizar en esta tabla, aquí podemos ver, como ya les había comentado, la edad fue similar en ambos casos, también la proporción de mujeres. El tiempo aquí, los tiempos fueron también similar, no hubo ninguna variación, ligeros minutos, pero no fue nada significativo. Los costos, aquí sí hubo una variación. En cuanto a la colecistectomía abierta, fue un poco más, bueno, de hecho fue más barata, aproximadamente 5,268 pesos, que la colecistectomía laparoscópica. Podemos ver aquí que el principal insumo que fue mayor en la laparoscópica fue en el transoperatorio. Esto quiere decir la renta del equipo, es lo que visualizábamos que es lo que tiene más costo. El rentar el equipo laparoscópico es caro. Y bueno, el costo directo de la colecistectomía abierta fue de 7,238 pesos, el de la colecistectomía laparoscópica de 12,507 pesos, y la diferencia fue de 5,268 pesos. Esto quiere decir que sí hubo una diferencia significativa en ambas intervenciones. Y bueno, lo que aquí cabe mencionar es que esto depende mucho de que en este hospital fue en un hospital público. Cambia cuando es en un hospital privado, puesto que la mayoría de los pacientes va a preferir una colecistectomía laparoscópica por el tamaño de la incisión, por el tiempo de estancia, y no así por el costo de la cirugía, y también por la menor cantidad de complicaciones que ésta tiene.